sobre la cual se rige el gobierno francés, y se estableció la Quinta República a la luz del fracaso de la autoridad de la Cuarta República por hacer frente, pues no solo a la Revolución Argelina, la de Indochina también fue un cuchillo que se le clavó a la Cuarta República. Su nombre deriva de la Quinta Constitución, la cual se estableció en 1958, haciendo un repaso de las repúblicas. La primera fue la que se estableció en 1792 y que entonces tiene su constitución de 1792 y termina esa primera república en 1804, cuando Napoleón se convierte en emperador y deja de existir la república y comienza el Imperio francés. La Segunda República es la que configura en ese momento Luis Napoleón Bonaparte, que va a constituirse en 1948 y terminará en 1952 cuando se transforme esa Segunda República en el Segundo Imperio francés. La Tercera República se va a configurar cuando, tras la invasión de los alemanes, se tenga que configurar ese gobierno de la Tercera República y va a empezar a tomar forma hacia 1879 y va a desaparecer la Tercera República cuando se ve la invasión del ejército alemán a Francia. Allí termina la Tercera República. La Cuarta República es la que recién estamos terminando, la que inició en 1948 y está terminando en 1958. Y entonces surge esta que es la Quinta República, que tiene su constitución en vigor a partir del 5 de octubre de 1958. 8 presidentes, bueno, en este momento, 8 presidentes han ocupado la presidencia de la República. No ocuparon, han ocupado. Reemplazó a la República Parlamentaria, formada por un sistema semipresidencialista en donde el Parlamento era el que elegía al presidente, dividió el poder entre el primer ministro que encabezaba el gobierno y un jefe de Estado, que es el presidente, y el sistema es el sistema más duradero de la historia de Francia. Los presidentes que han existido en la Quinta República son Charles de Gaulle. Los iremos viendo a partir de esta sesión y las de aquí en adelante. Al término de nuestro curso iremos viendo los gobiernos y lo que va a ir de alguna manera sucediendo en estos gobiernos de todos estos presidentes. El primero es Charles de Gaulle. Va a ser presidente de 1959 a 1969. Le va a suceder un gaulista. Cuando se habla del gaulista es que sigue de alguna manera los lineamientos de Charles de Gaulle, y ya veremos cuáles son, porque sí son muy particulares y serán también muy particulares para la historia de Francia. Le seguirá Georges Pompidou. El primero tiene un aeropuerto. O sea, al primero es tan trascendente que le van a hacer un aeropuerto, y entonces, pues por eso el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle. Al segundo le van a hacer un centro cultural Georges Pompidou. El centro, mire, junto con el Guggenheim, que es la Fundación Guggenheim, como centro cultural, y el Georges Pompidou son las dos organizaciones que tienen la mayor cantidad de arte moderno y contemporáneo del mundo. Hay una aportación y hay un trabajo muy importante en la cuestión cultural por Georges Pompidou, y a Georges Pompidou pues terminan haciéndole su centro Georges Pompidou. En realidad no se lo hacen a él, ¿eh? Desde la época de Georges Pompidou se comenzó a construir, y como muere en la presidencia Georges Pompidou, pues terminan honrándole y poniéndole el nombre al centro cultural. Es un edificio muy controvertido porque tuvo toda una propuesta extremadamente vanguardista para los años en los que se construye, y también ya lo veremos en su momento.
Luego le sigue Valéry Giscard. Es un gobierno, de hecho, de transición muy importante para esta postura tan radical que manejaron De Gaulle y Pompidou, y posteriormente vendrá la Francia socialista, con François Mitterrand, uno de los gobiernos más largos, de 1981 a 1995, le toca una etapa muy importante a Mitterrand, porque le toca todo el momento de esta segunda Guerra Fría, como se considera el periodo a partir de que Reagan está siendo presidente de Estados Unidos, pero también transforma a Francia a ser un gobierno plenamente social. Ahí es un socialista muy fuerte, que no comunista, ya lo había yo comentado. Y luego viene Jacques Chirac. Jacques Chirac fue presidente de 1995 a 2007, y luego vinieron dos presidentes que la verdad es que fueron muy poco eficaces. Uno de ellos, Nicolás Sarkozy, 8, 9, 10, 11, 12, creo que fue con Jacques Chirac que se hizo la modificación a que los gobiernos fueran de 5 años. No hubo posibilidad de que Sarkozy se reeligiera porque no fue bueno su gobierno. Y luego también el de François Hollande fue complejo y tampoco se pudo reelegir. Y vendrá entonces el que en este momento es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ya también veremos pues lo que ocurre con este señor, Emmanuel Macron. Estamos así entonces llegando a la última etapa de la historia de Francia, la parte de la Francia contemporánea, cuando están pues teniendo el periodo más longevo, el periodo más democrático. De alguna forma, a partir de aquí, Francia no ha dejado de ser una de las grandes potencias del mundo. Si bien la lucha antes de la Guerra Fría estuvo entre los norteamericanos y los soviéticos, y luego hubo esta década de los 90 en donde se vuelve este mundo unipolar, que es el dominio de los norteamericanos, hasta que paulatinamente empieza a surgir esta contrafuerza, por un lado de los terrorismos musulmanes y por otro lado de China, y luego más adelante de Rusia. Pero en ese transitar, Francia se ha colocado siempre entre los 5 primeros países del mundo. Probablemente entre el tercero, cuarto, quinto, siempre reconociendo a Estados Unidos y la URSS en el primero, Alemania en el segundo, el Reino Unido en el tercero, Francia está por allí del cuarto, pero siempre siendo un protagonista muy importante. Después de la caída del muro de Berlín, Alemania, aliado con Francia, pero en cierta manera llevando la batuta Alemania, pues hicieron una alianza que no es oficial como aquellas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pero el trabajo que hicieron tanto Chirac como los presidentes posteriores, y llevando, como les digo, esta batuta Angela Merkel, hubo una muy buena mancuerna con Alemania. Y en este momento, al dejar la Cancillería Angela Merkel, en cierta forma, Alemania dio una especie como de un paso para atrás, y el paso para adelante lo dio Francia y lo dio Sarkozy. Sí hay una posición, y más cuando viene el Brexit, sí hay una posición hegemónica en este momento de la historia por parte de Francia en la comunidad europea y pues en la Europa continental. O sea, sí ha podido llevar Emmanuel Macron, sí ha podido llevar este liderazgo, y es pues también un poco por las circunstancias. Tiene una relación muy buena con Angela Merkel, y de alguna manera reconoce el papel que hasta ese momento estaba jugando, y cuando sale Angela Merkel, es como de automático que el liderazgo se va a ir a Francia y a Emmanuel Macron, y de alguna manera en este momento
es Francia la que está llevando esa batuta de país hegemónico, por lo menos de la Comunidad Económica Europea, y pues cuando hay alguna cuestión de la Comunidad Europea y Europa, voltean a ver a Emmanuel Macron para ver qué está ocurriendo. Es un personaje también muy particular, ya también lo veremos, pero de alguna manera esta Quinta República consolida aquellos ideales que empezaron en la Revolución Francesa, pues de alguna manera se van a consolidar hasta el 5 de octubre de 1958. O sea, así de complicado es que un país se vuelva democrático.